Bienvenidos. En esta oportunidad quiero hacer referencia a los efectos de la pandemia del coronavirus en nuestro país frente a la ejecución de los contratos estatales. Y adicionalmente quiero hacer referencia a algunas modificaciones que ha realizado el Gobierno Nacional en virtud de la declaratoria de emergencia y que le ha permitido expedir decretos con fuerza de ley. Quiero empezar en primer término por hacer una referencia a la suspensión, a la modificación, a la prórroga, en general a la modificación de los contratos estatales, bien como consecuencia o de los efectos de la pandemia o como consecuencia de las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional y también, por supuesto, autoridades del orden territorial. Vale la pena hacer mención a algunos aspectos generales en lo que se refiere a la modificación de los contratos estatales. Siempre que se aborde este tema, hay que partir de la regla general referida a la fuerza vinculante de los contratos. Un contrato legalmente celebrado es ley para las partes. Los contratos estatales no se celebran para que sean objeto de modificación. Sin embargo, por circunstancias sobrevinientes que pueden ser imputables o no a las partes, por hechos ajenos a ellas o también por algún comportamiento o actuación de las partes, debe avanzarse hacia una modificación del contrato, que insisto, debería ser siempre la excepción. La regla general es que el contrato debería mantenerse en los términos que se acordaron inicialmente sin que sufriera ninguna modificación. Los contratos entonces pueden ser objeto de modificación y esas modificaciones se concretan o en prórrogas, que en la adición o extensión del plazo, o también puede consistir la modificación del contrato en adiciones en el valor. Los contratos se adicionan en valor porque es necesario incorporar actividades adicionales que inicialmente no estaban previstas. Pero también es posible, en algunos casos, incorporar actividades adicionales a las que inicialmente estaban previstas sin que sea necesario efectuar una adición en valor al contrato, porque en algunos eventos se podrían disminuir las cantidades de algunas de las actividades contratadas o excluir algunas de ellas, de tal manera que al incorporar las nuevas, el valor del contrato siga siendo el mismo. Pero fundamentalmente o básicamente el contrato se puede modificar para incorporar actividades y esas actividades pueden suponer un mayor valor del contrato o si se han disminuido algunas de las actividades o de las obligaciones acordadas, pues es posible que se adicionen esas actividades y que el valor del contrato siga siendo el mismo. También, en mi opinión, una modificación que puede sufrir los contratos se genera como consecuencia de la suspensión, que implicaría el no cómputo del plazo para efecto de su ejecución. En realidad, si se acuerda la suspensión de un contrato, en mi opinión, comporta una modificación del mismo, porque ya el contratista no va a ejecutar o cumplir sus obligaciones dentro del periodo que se había acordado, sino que como consecuencia de la suspensión queda por un momento, por un tiempo, sin que se realice actividad contractual total o parcialmente. Y eso comporta, en realidad, en mi opinión, una modificación. También es probable o es posible que las partes puedan avanzar hacia una aclaración del contrato,
bien porque quedaron cláusulas confusas que permiten eventualmente varias interpretaciones, y entonces se requiere que las partes, examinando la intención que tuvo la entidad estatal y también el contratista, puedan realizar la aclaración de una o de varias estipulaciones contractuales. Merece una especial referencia el caso de los contratos que se pagan bajo el sistema de precios unitarios. No me refiero solamente al contrato de obra. Ustedes saben, uno de los sistemas más utilizados para el pago de los contratos de obra es el sistema de precios unitarios, pero también es posible utilizar ese mismo sistema para pagar contratos de consultoría o contratos de suministro, en los que las cantidades de elementos o las cantidades del servicio, en el caso de consultoría, son aproximadas. Aplica la misma regla y la misma lógica que un contrato de obra a precios unitarios. Cuando se utiliza este sistema, siempre las cantidades son aproximadas. De tal suerte de que, como lo he explicado en varias de las conferencias, no es necesario que las entidades estatales, y así lo ha reconocido el Consejo de Estado, suscriban contratos adicionales cuando de lo que se trata es de reconocer una mayor cantidad de actividad o de servicios a los valores unitarios que han sido acordados por las partes. Entonces, en esos eventos no se requiere propiamente una modificación del contrato, porque ya se ha previsto por las partes que se pagarán las cantidades que efectivamente se requieran y se ejecuten durante el término del contrato. Allí el único asunto que habría que resolver es el del tema presupuestal, porque es probable que la partida presupuestal que se afectó, el registro presupuestal efectuado por un valor específico, no sea suficiente para atender el pago de una mayor cantidad de actividad si ésta no se ha podido compensar con la disminución de otras. Y entonces, en ese caso, se deberá autorizar la ejecución de esa mayor cantidad de obra, mayor cantidad de servicio o mayor entrega de elementos en el caso de suministro, siempre y cuando se verifique previamente la existencia de las correspondientes partidas y disponibilidades presupuestales. Otro punto que quiero recordar para los efectos de esta charla es las nociones generales frente al equilibrio contractual, que parten de la misma regla con la que inicié esta conferencia. Un contrato es ley para las partes. Entonces, en principio, las partes no deberían modificarlo ni solicitar su modificación. Sin embargo, por circunstancias sobrevinientes, es posible que, con el fin de mantener la economía del contrato, sea necesario que se acuerde entre las partes la realización de una modificación, como consecuencia de una ruptura del equilibrio contractual. Está claro que el equilibrio contractual se altera por circunstancias imputables a las partes, como por ejemplo el ejercicio de poderes excepcionales, como por ejemplo el hecho del príncipe y el incumplimiento. También es posible que el equilibrio contractual se altere por circunstancias no imputables a las partes. Son ajenas a su actuación y a su comportamiento contractual. Las circunstancias imputables a las partes, el ejercicio de facultades excepcionales, las entidades estatales, principalmente cuando efectúan modificaciones unilaterales a los contratos o eventualmente interpretación unilateral al contrato, en ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 14 y siguientes de la Ley 80, podrían alterar el equilibrio contractual. Es una decisión que se toma mediante un acto administrativo en virtud de la incorporación o presunción de incorporación de una cláusula excepcional en el contrato estatal. Ese es el primer caso en el que se puede generar una ruptura del equilibrio contractual. En segundo lugar, el hecho del príncipe. Ha existido una controversia si el hecho del príncipe,
las decisiones que generan la ruptura del equilibrio contractual deben provenir de la propia administración o de una autoridad independiente. Para no entrar en el detalle, nuestra jurisprudencia finalmente ha reconocido que el hecho del príncipe es una decisión que toma la administración que celebró el contrato, pero dentro del marco de las competencias administrativas generales que le corresponden como autoridad pública y no referidas al ejercicio de una prerrogativa o facultad excepcional. Si la decisión la toma una órbita administrativa, una entidad que hace parte de una órbita administrativa diferente a la de la propia entidad estatal, una autoridad autónoma independiente diferente a la que ha celebrado el contrato, y si esa decisión afecta a la economía del mismo, no se tratará de una circunstancia propia del hecho del príncipe, sino de la teoría de la imprevisión. Entonces, no vale la pena, digamos, entrar en ese detalle, pero simplemente recordar esa noción que es básica en este punto. En tercer lugar, el equilibrio contractual se puede alterar como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de las partes. Estas son, en términos generales, las circunstancias imputables a las partes que pueden alterar la economía del contrato. En segundo lugar, circunstancias no imputables a las partes. En primer lugar, la imprevisión. La imprevisión entendida como una afectación económica general, como el alea extraordinario que surge de ese riesgo de las circunstancias económicas generales que atraviesa el país, que atraviesa la región, que atraviesa el mundo. Eso puede generar una afectación a la economía o al equilibrio económico del contrato. También puede alterar el equilibrio contractual, incluso de manera grave, la fuerza mayor y el caso fortuito. Normalmente la fuerza mayor y el caso fortuito comportan una imposibilidad frente al cumplimiento de la prestación. Y entonces en ese caso el contrato se terminará con una ruptura del equilibrio que fue definitivo, porque esa circunstancia de fuerza mayor y caso fortuito impidieron que el contratista pudiera seguir cumpliendo con la prestación. También, en tercer lugar, el equilibrio contractual se puede alterar por lo que se llama en derecho francés las sujeciones imprevistas, que son circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que se generan especialmente para la ejecución del contrato correspondiente. No corresponde a situaciones del mercado en general, sino a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que afectan de manera específica y directa la ejecución del contrato, como por ejemplo la creciente de un río en donde se está construyendo un puente. No es una circunstancia económica en general, sino una circunstancia de fuerza mayor, de caso fortuito, que afecta directamente la ejecución específica del contrato. Bien, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque dependiendo de la circunstancia que altera el equilibrio contractual, de ese mismo, según esa diferencia, según el origen de la alteración del equilibrio contractual, la imputación, la asignación de responsabilidad y el reconocimiento es diferente. Si el equilibrio contractual se genera como consecuencia de una circunstancia imputable a una de las partes, pues el restablecimiento del equilibrio debe ser pleno, lo que significa que si ha sido la entidad la que alteró el equilibrio contractual, deba garantizársele al contratista las utilidades que desde el inicio de la suscripción del contrato había pensado el contratista recibir. Pero si por el contrario, las circunstancias que alteran el equilibrio contractual hacen parte de la imprevisión, son ajenas a la voluntad de las partes y en especial a la de la entidad estatal, o corresponde a una fuerza mayor, un caso fortuito o a una sujeción imprevista, al no ser responsable la entidad estatal, debe restablecerse el equilibrio a punto de no pérdida, lo que significa
que el contratista deberá utilizar la utilidad que había previsto recibir como consecuencia de la ejecución del contrato en la atención de esas circunstancias imprevisibles ajenas a la voluntad de la entidad estatal para solventar esa situación, para atender el gasto mayor que le ha generado esa circunstancia. Y solo si demuestra que, a pesar de que ha invertido la utilidad, pierde, debe utilizar recursos de su propio patrimonio para poder lograr la ejecución del contrato y el cumplimiento de sus obligaciones, la entidad estatal tendrá que aportar esa diferencia. Simplemente el detrimento patrimonial que vaya a recibir o que se le vaya a generar al contratista como consecuencia de esa circunstancia. Entonces, esto es muy importante analizarlo frente a la situación que se está presentando de la pandemia del coronavirus y también, como vamos a ver, de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Bien, vamos a entrar entonces a examinar las decisiones que ha tomado el gobierno nacional como consecuencia de la pandemia del coronavirus y las consecuencias frente a la ejecución de los contratos que habían sido celebrados previamente. En primer lugar, el gobierno nacional tomó una decisión que generó y ha generado, por supuesto, un efecto importantísimo en los contratos, que fue la decisión del aislamiento preventivo obligatorio. Es muy importante tener en cuenta cuál es la finalidad que persiguió el gobierno al tomar esta medida para interpretar no solamente la decisión del aislamiento preventivo obligatorio, sino también sus excepciones. La finalidad que tuvo el gobierno nacional, así se puede leer en los 2 decretos que se han expedido al respecto, es preservar la salud y la vida y evitar el contacto entre las personas de tal manera que se evite la propagación del coronavirus. Esa es, digamos, la finalidad que persigue el gobierno nacional con esta medida. Hay excepciones a ese aislamiento preventivo obligatorio, pero esas excepciones también tienen una finalidad y debe tenerse en cuenta dicha finalidad para su interpretación. El gobierno nacional refirió específicamente que la finalidad de estas excepciones es garantizar el abastecimiento y la disposición de alimentos y servicios de primera necesidad y que eso se debe hacer con el fin de no interrumpir ese suministro de esos bienes y servicios de tal suerte que se pueda afectar el derecho a la vida, a la salud y a la supervivencia de los habitantes del territorio. Por eso, en virtud de la expedición o con ocasión de la expedición del decreto 457 del 2 de marzo de 2020, se ordenó inicialmente el aislamiento preventivo hasta el día 13 de abril del 2020. Ese aislamiento preventivo estuvo también acompañado de otras decisiones como la prohibición del consumo de bebidas embriagantes, como la suspensión del transporte doméstico por vía aérea y también en esa oportunidad se establecieron unas excepciones. No hace referencia a ese decreto porque, como ustedes saben, ese decreto fue derogado y se expidió el que actualmente está vigente, que es el decreto 531 del 8 de abril de 2020, en el que, en términos generales, se tomaron esas mismas decisiones con las siguientes particularidades. En relación con el aislamiento preventivo obligatorio, se decretó hasta el día 27 de abril del presente año. También se mantuvo la suspensión del transporte aéreo doméstico hasta el mismo día, hasta el 27 de abril del 2020. Se establecieron unas excepciones al transporte aéreo doméstico, que es la emergencia humanitaria, el transporte de carga y mercancía, y en caso de fuerza mayor o caso fortuito. Se mantuvo la prohibición de consumo de bebidas embriagantes en lugares públicos, espacios abiertos, y se impuso el gobierno nacional que la omisión a esta decisión del aislamiento obligatorio podría generar la imposición de sanciones y también
no solamente para los particulares, sino también que se impuso que los gobernadores y alcaldes que omitan dar cumplimiento a esta restricción podrían ser objeto y sujeto de las sanciones correspondientes. Aquí quiero hacer referencia de manera especial a algunas de las excepciones que estableció el Gobierno Nacional a las medidas de aislamiento obligatorio y que están relacionadas con la ejecución de contratos, para ver entonces las consecuencias de estas decisiones, si lo que generaron es una ruptura del equilibrio contractual o la necesidad de incorporar actividades adicionales a las que inicialmente estaban previstas en el vínculo contractual. El Gobierno Nacional, en el artículo 3 del decreto 531, estableció rápidamente las siguientes excepciones. Se impuso en el numeral 13 de este artículo que no estarían sometidos a este aislamiento preventivo obligatorio los servidores públicos y contratistas del Estado, siempre y cuando realicen actividades estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que se aplica una excepción al aislamiento preventivo a servidores públicos y a contratistas del Estado, siempre y cuando sus actividades vayan dirigidas a estas actividades. En segundo lugar, se eximió del aislamiento preventivo obligatorio las actividades para la realización, de actividades de dragado marítimo y fluvial. Pero no cualquier dragado marítimo y fluvial. Por eso les decía yo que es muy importante interpretar estas excepciones teniendo en cuenta la finalidad que pretendía o que pretende el Gobierno Nacional, que es simplemente evitar que no lleguen a los mercados y no llegue a la población los bienes y servicios de primera necesidad que requieren el ser humano para su subsistencia. Entonces, no puede interpretarse que cualquier dragado marítimo y fluvial se encuentra dentro de la excepción. Solo aquellos que sean necesarios para garantizar, por ejemplo, el transporte de mercancías, el transporte de personas, etc. Es posible encontrar casos de contratos que su objeto sea el dragado marítimo o fluvial, pero que no tengan una relación directa con la finalidad de la excepción, que es garantizar que los bienes y servicios requeridos de primera necesidad lleguen a la población. También, en relación con las obras, se estableció que se encuentra dentro de las excepciones la ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministro de materiales e insumos destinados a la ejecución de las mismas. Aquí quisiera hacer claridad frente a esta excepción. Se puede seguir ejecutando dentro de este periodo de aislamiento obras de infraestructura de transporte y obra pública, pero siempre y cuando estén relacionadas con la finalidad de las excepciones, es decir, se procure con la continuación de esta obra medios de transporte, medios que permitan que la población reciba los elementos y servicios de primera necesidad. Entonces, no cualquier obra de infraestructura, ni en general cualquier obra se puede ejecutar en este momento. Solamente aquella que esté estricta y directamente ligada con la decisión, con la excepción, del aislamiento preventivo obligatorio. También se impuso como excepción que se podrían ejecutar obras relacionadas con la revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, y las obras de infraestructura que no puedan suspenderse, siempre teniendo en cuenta la misma finalidad a la que he referido. También impuso el Gobierno Nacional que la intervención de obras civiles y de construcción que por su estado y avance de la obra y características
presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural. Entonces, aquí sí es una excepción específica. Es posible que esa obra no tenga relación con el suministro de elementos básicos para la población, pero que amenace un desplome, que amenace eventualmente la vida o la salud de unas personas por la forma como se ha venido ejecutando o la obra en especial de la que se trate. Entonces, esa permite, de conformidad con esa clase de obras, permite al gobierno que puedan ejecutarse durante este periodo de aislamiento. También se estableció como excepción la construcción de infraestructura en salud que sea estrictamente necesaria para combatir la pandemia. Por razones obvias, esa clase de obras se pueden ejecutar. Por último, en relación con obras, el Gobierno Nacional estableció que podrían seguirse realizando las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria. Obras eventualmente que se estén adelantando en aeropuertos o puertos, pero que tengan relación con la posibilidad de la comunicación, del envío de mercancías, del envío de productos, insumos o en general que permitan la prestación de servicios relacionados con la mitigación de la pandemia. No cualquier actividad aeroportuaria, sino que esté directamente relacionada con la atención de la emergencia y adicionalmente con el suministro de bienes y servicios requeridos para la subsistencia o que sean considerados de primera necesidad. Y desde luego también, por supuesto, de la salud, de medicamentos, etc. Para estos efectos, el Gobierno Nacional estableció que se requiere que las personas que no van a cumplir con el aislamiento acrediten la excepción y que no lo señaló específicamente la forma como se debe acreditar. Debe entenderse que ahí podría utilizarse cualquier medio de prueba, una certificación o de la entidad estatal o del contratista o de la interventoría, etcétera, en la que se indique que esa persona está realizando actividades que tienen esta relación con las excepciones que impuso el Gobierno Nacional. También se estableció que para la realización de esas actividades es necesario cumplir con un protocolo de bioseguridad. Estos protocolos de bioseguridad los establece de manera general sus lineamientos el Ministerio de Salud y la Protección Social, y las entidades estatales tienen la obligación de impartir instrucciones frente al cumplimiento de tales protocolos y exigir que los contratistas, principalmente a través de la interventoría y por supuesto también el contratista de obra o el que está cumpliendo la prestación vigilada por la interventoría, deben elaborar protocolos específicos siguiendo estos lineamientos del ministerio para realizar las actividades durante el periodo de aislamiento. También se estableció que los gobernadores y alcaldes pueden pueden generar excepciones especiales siempre y cuando sean informadas y coordinadas previamente con el Ministerio del Interior. Bien, el Gobierno Nacional también impuso en el artículo 4 del decreto 531 que durante este periodo de aislamiento debería garantizarse la movilidad. Pero, por supuesto, estamos dentro de la restricción, la prohibición de tránsito libre de personas en el territorio. Entonces, la garantía de movilidad se refiere a las actividades que específicamente se dirigen a combatir la pandemia y también a llevar bienes y servicios de primera necesidad a la población. Entonces, específicamente el Gobierno Nacional en este artículo 4 impuso esa claridad, estableció esa regla que no hace parte, que no deben cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio las personas que presten servicios de transporte terrestre por cable, fluvial, marítimo, etc.,
de pasajeros, de servicios postales, de distribución de paquetes en todo el territorio nacional y de mercancías en general, pero que estén relacionadas con la prevención, con la mitigación de la emergencia. Y por supuesto también de toda la cadena de producción y de mercancías que tienen los bienes y servicios de primera necesidad. Está exenta del cumplimiento de estas medidas de aislamiento preventivo obligatorio, como les decía, el transporte de carga, el almacenamiento y la logística para importaciones y exportaciones que guarden la misma relación. Bien, ¿cuáles son los efectos de esta que ha sido una de las decisiones más importantes que tienen implicaciones en la ejecución de los contratos que venían ejecutándose al momento en el que el gobierno tomó esta decisión? El aislamiento preventivo obligatorio ha generado suspensión de los contratos, en algunos casos ha generado prórrogas y vamos a ver la incidencia económica en relación con los contratos y el tratamiento que a la misma debe darse. Primero, el tema de la suspensión. La suspensión, como ustedes saben, se realiza mediante un acuerdo entre las partes, el representante legal de la entidad o su delegado y el contratista acuerdan suspender temporalmente el contrato, pueden establecer un periodo determinado o pueden establecer que la suspensión se realice hasta que se dé alguna o varias condiciones. No existe una regulación legal específica en relación con la suspensión del contrato. Desde el punto de vista de la forma, debe constar en un escrito firmado por las partes. He visto, paréntesis pequeño, en algunas entidades que esas suspensiones son suscritas por el interventor. Como yo les decía, la suspensión comporta verdaderamente una modificación del contrato. Entonces, necesariamente debe estar suscrita por el representante legal de la entidad o su delegado. Y por supuesto el contratista. Por regla general, la suspensión se hace de mutuo acuerdo. Hay una discusión interesante si es posible o no que las entidades estatales, en ejercicio de una facultad excepcional referida a la modificación unilateral del contrato, pueda imponer la suspensión al contratista. En mi opinión, es posible que si como consecuencia de la ejecución del contrato se amenaza la paralización o la afectación grave de un servicio, se dan las condiciones previstas en los artículos 14 y siguientes de la Ley 80, podría una entidad estatal, mediante el ejercicio de esa prerrogativa o facultad excepcional de modificar unilateralmente el contrato, ordenar, previa actuación administrativa, la suspensión. Sin embargo, el Consejo de Estado ha considerado que no es posible que las entidades estatales, mediante el ejercicio de esta prerrogativa, puedan suspender unilateralmente el contrato. La suspensión puede ser total o parcial, y es importante teniendo en cuenta la decisión del aislamiento preventivo. Las partes deberán examinar si algunas de las actividades propias de la ejecución del contrato pueden realizarse en los domicilios de los profesionales vinculados al contratista o directamente del contratista. Es posible que ciertas actividades puedan ejecutarse, por ejemplo, la elaboración de planos, diseños, estudios que no requieran trabajo de campo. Entonces, en su momento, dependiendo de la clase de contrato, de la prestación, de las obligaciones del contratista, deberá examinarse si algunas de estas actividades pueden continuar realizándose o no. Entonces, la suspensión puede ser total o parcial. Los efectos de la suspensión. El primero, por supuesto, es que no cuenta el plazo durante el periodo de la suspensión.
Pero otro efecto que es muy importante, y es que si se suscribe un acta de suspensión sin ninguna constancia, en virtud de la aplicación del principio de la buena fe, se entiende que las partes renuncian a cualquier reclamación. Esto es muy importante para los contratistas. Si se pretende suscribir la suspensión de un contrato y esa suspensión le genera un mayor gasto, le genera un incremento en los gastos relacionados con la ejecución, con su ejecución, principalmente como vamos a ver, los gastos de administración. El contratista deberá dejar expresa constancia de que se reserva el derecho de reclamar dichos costos, dichos valores, porque si no lo hace, en virtud, insisto, de la aplicación del principio de la buena fe, al no haberlo advertido, al no haberlo puesto de presente a la entidad estatal, se entenderá que renuncia a su reclamación. Entonces, debo recabar en este punto en el sentido de que si los contratistas suspenden el contrato y esa circunstancia consideran que les va a generar un valor adicional durante este periodo, deberán dejar expresa salvedad de su reclamación. Es también importante que las entidades estatales tengan en cuenta que el contratista tiene derecho a dejar las salvedades que consideren y estimen pertinentes para que luego pueda avanzarse hacia el trámite de esa reclamación. Porque es probable que al momento de hacer la suspensión no se tenga claro la magnitud y la incidencia económica de la misma. Entonces, por lo tanto, es fundamental que las entidades permitan que el contratista deje esa salvedad para luego entrar a considerar con él si tiene derecho o no y hasta qué monto el pago de estos costos, al pago de estos mayores costos que se ha generado como consecuencia de la suspensión. El contrato se reanuda, como decía yo, bien por el vencimiento del término por el cual fue suspendido o por que ocurra la condición que se pactó. Las prórrogas. Es posible que como consecuencia de la decisión del aislamiento preventivo obligatorio, en algunos casos se parte prórrogas a los contratos, es decir, una extensión en el plazo. Deberá hacerse de mutuo acuerdo. Es probable también, por las mismas razones que expliqué en el caso de la suspensión, que las entidades estatales puedan efectuar prórrogas en forma unilateral si se dan las condiciones que están expresas previstas en los artículos 14 y siguientes de la Ley 80, que se refiere principalmente a que como consecuencia de la negativa del contratista a la modificación, se afecte la paralización grave de un servicio, que es la condición especial para que se pueda avanzar en la decisión administrativa de modificar unilateralmente un contrato. Igual que la suspensión, si el contratista como consecuencia de la prórroga se le va a generar un mayor valor en sus gastos principalmente de administración, tendrá que dejar expresa constancia y salvedad de que procederá a su reclamo. De lo contrario, se entenderá que renuncia en virtud a la aplicación del principio constitucional de la buena fe. Bien, en el caso del aislamiento preventivo obligatorio y de la aplicación de sus excepciones, y también muy seguramente en el caso de la ejecución de los contratos después de este aislamiento preventivo obligatorio, va a ser absolutamente indispensable, ¿quién sabe por cuánto tiempo más? Si 1 año y medio, 2 años, en fin, no hay certeza al respecto. Las entidades estatales y los contratistas, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y de la Protección Social,
suscriban y elaboren un protocolo de bioseguridad. En el decreto 539 del 13 de abril de 2000 se le asignó específicamente la competencia a este ministerio, se le asignó la competencia o la facultad para expedir, yo diría, los lineamientos del protocolo. No el protocolo propiamente dicho, a pesar de que en el decreto dice que es el protocolo en mi opinión, son los lineamientos para la elaboración del protocolo porque eso dependerá específicamente del contrato del que se trate. No todos los contratos deberán tener el mismo protocolo de bioseguridad y en consecuencia lo que va a ocurrir, ya hay ustedes conocen una circular en relación con los aspectos que debe tener el protocolo de bioseguridad de manera general para que, atendiendo las obligaciones específicas y el objeto concreto del contrato, se pueda elaborar un protocolo ya específico para cada uno de ellos. También es importante que tengan en cuenta que este protocolo de bioseguridad se debe elaborar e implementar para las obras que hacen parte de la excepción, es decir, que se pueden ejecutar durante este periodo de aislamiento, pero insisto, también ese protocolo de seguridad se deberá elaborar e implementar también a futuro y por mucho tiempo, hasta que, por supuesto, se termine con la extensión de la pandemia del coronavirus. Ustedes han escuchado al presidente de la República que ha señalado que es muy probable que después de este aislamiento preventivo obligatorio se avance hacia un aislamiento preventivo inteligente. Va a haber seguramente un aislamiento voluntario y indicando, imagino yo, que las personas que tengan la obligación, el imperativo de salir, siempre y cuando sea estrictamente indispensable, lo hagan. Igual eso va a permitir entonces que se reanude la ejecución ya de varios contratos, no solamente las excepciones a las que he hecho referencia, pero en todo caso, frente a ellas va a ser imperativo la elaboración de un protocolo de bioseguridad. De aquí en adelante insisto, una obligación indispensable para la ejecución de todos los contratos que celebran las entidades estatales. También en este decreto se le asignó la competencia a las autoridades territoriales de salud que velen por el cumplimiento de dichos protocolos de bioseguridad. El principal obligado en el cumplimiento de los protocolos, desde luego, será el contratista. Deberá verificar el cumplimiento de la interventoría o la supervisión. Y en tercer lugar, las autoridades de salud de los entes territoriales correspondientes, las secretarías de salud de los departamentos y las secretarías de salud de los municipios y distritos. También se impuso que las entidades estatales tienen, durante el término de emergencia declarada por el Ministerio de Salud con ocasión de la pandemia, deben estar sujetos a los protocolos de bioseguridad que expida el Ministerio. Específicamente se impuso en el decreto 539 la obligación a las autoridades territoriales del cumplimiento de los lineamientos que expida el Ministerio de Salud y de Protección Social. ¿Cuáles son los efectos de la implementación de este protocolo de bioseguridad? ¿Y cuáles, no solamente los efectos, sino qué naturaleza tienen frente a las consideraciones generales que hice al inicio de la conferencia? Se trata de circunstancias propias de la imprevisión, su manejo
debe ser el propio del equilibrio contractual. ¿Deben los contratistas con cargo a sus utilidades implementar estos protocolos de bioseguridad? ¿O se trata de actividades adicionales que impone el gobierno nacional e impone, por supuesto, la circunstancia de la pandemia y que, por tanto, las entidades estatales deben efectuar su reconocimiento? En mi opinión, no se trata de la aplicación de la teoría de la imprevisión. No se trata de una circunstancia que afecte la economía del contrato, que afecte el equilibrio contractual. No se trata de que una de las actividades a las cuales se había comprometido el contratista, como consecuencia de una circunstancia sobreviniente, es más onerosa. Se trata de que para la ejecución del contrato, para el cumplimiento de las obligaciones, es necesario la realización de unas actividades adicionales que no estaban previstas en el contrato y que por tanto deben las partes acordarlas y la entidad debe proceder a su reconocimiento, debe comprometerse con los contratistas a su pago. Entonces, ese protocolo de bioseguridad desde luego va a generar unos gastos adicionales al contratista. Si se trata de un contrato en los que se ha previsto el sistema que se ha pactado, que se pagarán bajo el sistema de precios unitarios, y en los que se ha incorporado unos gastos de administración imprevistos y utilidad, como ocurre en los contratos de obra que se pagan por el sistema de precio unitario, lo que deberá acordarse es un incremento en los costos de administración. Para esos efectos, una vez elaborado el protocolo de bioseguridad, referido especialmente para el contrato, se deberá examinar cuál es su costo, cuánto cuesta implementar ese protocolo de bioseguridad, si se requiere auxiliares de la medicina, enfermeros, vehículos, conductores, porque en estos lineamientos para la elaboración de los protocolos de bioseguridad está claro que los contratistas deberán incurrir en unas actividades adicionales, como por ejemplo, en los campamentos de obra se requiere que tengan un sitio de aislamiento especial y este sitio de aislamiento especial igualmente debe estar dotado especialmente para la atención de personas o de empleados o de trabajadores que reporten síntomas de coronavirus. También está previsto que se utilicen todos los mecanismos e instrumentos de control para efectos de su detección. Entonces, todas estas circunstancias, todos estos hechos, todas estas actividades que debe el contratista ejecutar, desde luego tienen un valor. Entonces, debe hacerse en cada contrato un análisis de su costo, de cuáles son los profesionales, elementos que se requieren. Eso se convierte en un porcentaje y deberá aumentarse en lo que corresponda en los contratos, en aquellos contratos que tengan porcentaje de AIU, los costos de administración. Pero si es un contrato en los que no tiene valor de AIU, no tiene un porcentaje de gastos de administración imprevistos y utilidad, entonces deberá efectuarse un reconocimiento adicional para que el contratista pueda realizar estas que son actividades adicionales. No es que la prestación le sea más onerosa, sino que para poder ejecutar el contrato
el contratista debe realizar unas actividades adicionales en las cuales el Estado tiene particular interés, es decir, porque claramente están dirigidas a evitar la propagación del virus, claramente están dirigidas a evitar los efectos que el virus genera frente a la población en una mayor extensión. Entonces, esas actividades tienen que reconocerse bien, aumentando el porcentaje de administración o en forma adicional dependiendo de la clase del contrato. Yo aquí quiero llamarle también la atención, porque he escuchado en algunas entidades que han sugerido que el contratista utilice el porcentaje de imprevistos para la atención de los gastos de los protocolos de bioseguridad. Eso no es cierto. Yo lo remito a que vean alguna de las conferencias que están aquí en el canal acerca de la forma como se determina el porcentaje del AIU en los contratos de obra. La forma, simplemente para resumirlo, la forma como yo recomiendo que se haga es que los imprevistos no corresponden a un porcentaje de circunstancias imprevisibles, sino a costos que se sabe que se necesitan para la ejecución del contrato, sino que no están detallados y que por tanto no están previstos en ese nivel de detalle en el análisis de precios unitarios en el caso del contrato de obra. Y por eso se llaman imprevistos, porque no están previstos de manera detallada en el APU, en el análisis de precios unitarios, pero no porque no se necesiten, no porque no se vaya a incurrir en ellos, no porque no se vayan a realizar esas actividades. Se sabe que se requiere herramienta menor o algunas circunstancias como comentaba yo en esa oportunidad, en esa conferencia, si se está, por ejemplo, construyendo una placa de concreto y en ese momento se presenta lluvia y esa lluvia impide que se pueda construir esa obra, pues hay digamos, una pérdida normal que es usual en la ejecución de esta clase de contratos. Lo mismo en el asfalto, cuando se está aplicando la carpeta en las carreteras. Si llueve, pues no se puede aplicar y eso puede generar una pérdida. Y esas pérdidas menores que se generan, que son normales durante la ejecución de los contratos, se pagan con cargo al porcentaje de imprevistos. Es decir, se reconoce, la entidad lo reconoce al pagar los imprevistos, pero no porque sean circunstancias imprevisibles. Es normal que llueva cuando se está ejecutando una obra. Esa no es una circunstancia imprevisible. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta, yo lo remito a esta charla, para que se den cuenta cómo no es cierto que este porcentaje de imprevistos se pueda destinar para el pago ahora de las actividades propias de la implementación de un protocolo de bioseguridad. Pero también, no solamente el protocolo, su implementación tendrá un costo para los contratistas. Es posible que la implementación del protocolo de bioseguridad genere una disminución en los rendimientos. Ya está claro que no pueden trabajar en grupos de personas. Ya está claro, por las instrucciones del Ministerio de Salud, que hay un procedimiento especial para llevar los materiales a las obras, que los conductores no pueden, por regla general, bajarse de los vehículos. Seguramente se va a requerir un mayor personal o eventualmente se van a disminuir los rendimientos. Si eso ocurre, deberán las partes examinar los efectos de la disminución del rendimiento en la ejecución de los proyectos, porque eso podría generar que los gastos de administración se mantengan fijos, pero que la facturación sea menor y que por tanto deba la entidad estatal efectuar una compensación adicional o el pago adicional como consecuencia de la implementación del protocolo de bioseguridad. No por una circunstancia imprevisible y irresistible, no bajo la lógica de la ruptura del equilibrio contractual, sino que
como consecuencia de la realización de esas actividades adicionales se puede disminuir los rendimientos como consecuencia de la ejecución de los trabajos. También es posible que la implementación de esos protocolos de bioseguridad generen la modificación de procedimientos constructivos, que ya no se pueda construir la obra. Perdóneme que refiera tanto al tema de las obras, pero deberían hacer ustedes también el símil a otra clase de contratos. Es posible que los procedimientos constructivos o el procedimiento para realizar el estudio, diseño, la prestación del servicio, en general cualquier actividad, sea diferente, que como consecuencia, insisto, de la implementación de esos protocolos, se requiera cambiar la forma como el contratista realiza su actividad. Y eso, si genera un mayor valor, la entidad también debe reconocerlo, deberá acordarse con el contratista esa variación en el valor para efecto de su reconocimiento. Otro tema que es muy importante y es que es posible también que algunas de las actividades a las que ciertos contratistas se han comprometido puedan no ejecutarse. El doctor César Fonseca, propietario de una empresa muy importante dedicada a temas de acueducto, alcantarillado, me hacía la pregunta recientemente. Tiene un contrato celebrado con una empresa de servicios públicos domiciliarios que comporta la realización de trabajos en alcantarillas que están en uso. Entonces, no hay certeza, no encontramos ninguna instrucción del Ministerio de Salud de que esa actividad específica no se pueda ejecutar. Y entonces, la recomendación en ese punto fue hay que hacer un derecho de petición al Ministerio de Salud para que los técnicos, los médicos, expertos en esta materia, digan si existe un riesgo o no adicional en la ejecución de esa clase de ítems. Entonces es posible que algunos de los ítems, como consecuencia de la implementación de los protocolos de bioseguridad, no puedan ejecutarse. Por eso las partes deberán examinar todos estos aspectos económicos a los que yo he hecho referencia para evitar la anotación presupuestal que siempre surge hechos cumplidos. No puede la entidad estatal entonces decirle al contratista, mire, vaya realizando esas actividades y luego revisamos cuánto cuestan. Deben desde ya las entidades estatales con los contratistas examinar el valor que tendrán estas actividades adicionales como consecuencia de la implementación de los protocolos de bioseguridad. Sería muy importante que el gobierno nacional, porque aquí viene el temor en ocasiones de los servidores públicos a efectuar estos reconocimientos, pero quiero decirles que si no lo hacen, si no acuerdan con los contratistas, se va a frustrar la ejecución de la gran totalidad, de una gran cantidad de obras en nuestro país. Entonces sería importante que una vez se resuelva a partir del 27 de este mes lo que va a ocurrir con estas medidas, que el gobierno nacional pudiera específicamente decir en estos decretos de emergencia que las entidades estatales tienen la obligación, conjuntamente con los contratistas y la interventoría, de analizar las consecuencias de la implementación de los protocolos de bioseguridad para efectuar los reconocimientos que correspondan. Ahora, también es posible que la pandemia u otras medidas tomadas por el gobierno nacional afecten la economía del contrato, que se generen incrementos en los valores de los insumos que el contratista debe utilizar para el cumplimiento de la prestación. En esos casos, sí se aplicará la teoría de la imprevisión y lo que les comentaba yo al inicio de esta charla, es decir, deberá restablecerse el equilibrio a punto de no perder. Es posible que se generen de las actividades
contractualmente previstas y no como consecuencia de la incorporación del protocolo de bioseguridad, el cual debe asumirlo completamente la entidad estatal porque se trata, insisto, de una actividad adicional no prevista en el contrato y necesaria para el cumplimiento de las obligaciones. Si se trata de incremento del valor del cemento, de la arena, etcétera, de los insumos que se requieran para el cumplimiento de la prestación, o de incremento de costo en equipos o de personal que estaba previsto en el contrato, es posible entonces que se maneje bajo la óptica del restablecimiento del equilibrio contractual en los términos que he hecho referencia. También es posible que la pandemia genere una imposibilidad absoluta en el cumplimiento de la prestación, caso en el cual deberá procederse a la terminación del contrato y a su liquidación. Bien, por último, rápidamente quiero referir algunas de las normas que ha expedido el Gobierno Nacional y que han modificado el régimen de contratación que tendrá una vigencia transitoria, tendrá una vigencia desde su expedición hasta el tiempo en que se mantenga la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Como ustedes saben, el Ministerio de Protección expidió la resolución 385 del 12 de marzo de este año, en la que se declaró la emergencia sanitaria hasta el día 30 de mayo del 2020. Entonces, estas normas a las que voy a hacer referencia rápidamente estarán vigentes en principio hasta esta fecha únicamente, aunque podría eventualmente prorrogarse su vigencia, prorrogarse la vigencia de la declaratoria de emergencia. En primer lugar, las audiencias públicas en los procesos de selección. En el artículo 1 del decreto 537 se estableció que las entidades estatales deben utilizar medios electrónicos para desarrollar estas audiencias en los procesos de selección, que las entidades tienen la obligación de indicar y garantizar cuáles son los medios electrónicos y de comunicación que serán utilizados, que en todo caso debe garantizarse el procedimiento de intervención por parte de los interesados y que la forma como se puede recopilar la información para levantar las actas correspondientes. También se estableció en relación con el evento de selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización que se realiza mediante subasta inversa, que la misma puede realizarse mediante medios electrónicos, que esos medios electrónicos los dispondrá la Agencia Nacional de Contratación Pública y que en su defecto las entidades estatales podrán contratar la prestación de esos servicios en forma directa. También se impuso que los procedimientos en trámite no será en principio efectuar modificaciones, salvo que sea necesario para los efectos de la implementación de las audiencias electrónicas. En relación con los procedimientos sancionatorios, también se estableció que transitoriamente, mientras dura la emergencia sanitaria, se deba utilizar medios electrónicos, que las entidades estatales tienen la obligación de elegir y garantizar cuáles son dichos medios electrónicos y, por supuesto, el acceso a los mismos por los contratistas con el fin de garantizarles el debido proceso y especialmente el derecho a la defensa. También se impuso que las entidades estatales pueden suspender los términos de estas actuaciones administrativas sancionatorias si no es posible su continuación mediante la utilización de medios electrónicos. También se impuso en el artículo 3 del decreto 537 que las entidades estatales pueden suspender procedimientos de selección de contratistas en curso y revocar los actos de apertura. Pueden suspender los procesos de selección como consecuencia del estado de emergencia y
impuso expresamente el gobierno nacional que contra ese acto administrativo no procederá recurso alguno. También, si es necesario atender situaciones relacionadas con la pandemia, como por ejemplo la destinación de esos recursos a la misma, que pueda la entidad estatal revocar los actos de apertura de los procesos de selección siempre y cuando no haya ocurrido el cierre del proceso, y se impuso que contra ese acto no procede recurso en sede administrativa. También ordenó el Gobierno Nacional en el artículo 4 del decreto 537 que las entidades territoriales preferirán la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes utilizando el catálogo de los mismos derivado de los acuerdos marco de precio vigentes que ha celebrado la Agencia Nacional de Contratación Pública. También se estableció que la Agencia Nacional de Contratación Pública no debe tramitar una licitación pública para celebrar acuerdos marco de precios, incluso que los puede hacer en forma directa. También estableció en el artículo 5 del decreto 537 que la agencia puede elaborar catálogos de emergencia para que se puedan adquirir bienes y servicios directamente relacionados con la atención de la pandemia. Se impuso en el mismo artículo que en estos contratos se pactarán o en estas órdenes cláusulas excepcionales. Por otro lado, en el artículo 6 del decreto 537 se impuso que las entidades estatales pueden adquirir bienes y servicios únicamente relacionados con la atención de la emergencia en grandes superficies, no solamente por mínima cuantía, sino hasta la menor cuantía de la respectiva entidad. Entonces, es un punto importante, se puede utilizar la contratación en almacenes de grandes superficies, que sean considerados grandes superficies, hasta la menor cuantía de la correspondiente entidad estatal. También se hizo una regulación especial transitoria para la urgencia manifiesta. En relación con la justificación, expresamente se indicó en el artículo 7 del decreto 537 que se entiende comprobado como un hecho que amerita la declaratoria de emergencia la circunstancia de la declaratoria de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, no es necesario que en el acto administrativo mediante el cual se declara la urgencia manifiesta, siempre y cuando se haga con la finalidad de adquirir bienes, servicios, obras relacionadas con la atención de la pandemia, que se detalle la justificación, sino que simplemente se advierta que se hace en desarrollo de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Bien, también esa urgencia manifiesta, adicional a la contratación de bienes y servicios requeridos en el futuro inmediato para prevenir y contener y mitigar la pandemia, se puede utilizar para realizar labores necesarias con el fin de optimizar el flujo de recursos para el sistema de salud. En todo lo demás, salvo estas reglas especiales, se aplicará el artículo 42 de la Ley 80 en el que se regula la contratación de urgencia. Un punto importante que está en el artículo 7 del decreto Ley 537 es que las entidades estatales que tienen régimen especial, es decir, que no se someten a la Ley 80, también pueden contratar directamente los bienes y servicios enunciados en el inciso anterior, es decir, todos los bienes y servicios requeridos para la atención de la pandemia. También en el artículo 8 del decreto 537 se estableció una regla especial frente a la adición de los contratos. No se aplica el límite del 50% de los contratos celebrados con anterioridad si su finalidad o si el cumplimiento de la prestación puede dirigirse a atender la emergencia. Lo mismo en los contratos que se celebren durante la emergencia.
También se impuso unas reglas especiales para el pago de los contratistas, que se debe hacer mediante la utilización de medios electrónicos. También se establecieron unas reglas para los contratos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se facultó a celebrar contratos y convenios con entidades públicas extranjeras y empresas privadas de bienes y servicios relacionados con la atención de la pandemia. También se impuso una excepción a la aplicación de la Ley 80 de 1993 para todas las entidades estatales, una excepción a la aplicación del Estatuto General de Contratos de la Administración Pública para el efecto de la adquisición en el mercado internacional de bienes que vayan dirigidos a la atención de la pandemia. En el decreto 544 del 13 de abril de 2020 se hizo una enumeración de cuáles son los equipos médicos, de cuáles son los equipos de protección para el personal del sector de la salud y cuáles son los insumos médicos también, de medicinas, etcétera, que pueden ser adquiridos a nivel internacional. Y para esos efectos, expresamente en este decreto, se estableció que esos contratos no se someten al Estatuto de Contratos, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Se impuso que esos contratos se someten a las reglas del derecho privado, que pueden celebrarse en forma directa, que no es necesario que los contratistas tengan domicilio sucursal en el país o apoderado para que los represente, y una regla especial frente al control fiscal. Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la celebración de los contratos en virtud de este régimen especial, deberán remitirse al ente de control fiscal competente, la Contraloría correspondiente a nivel territorial o la Contraloría General de la República, todos los antecedentes y el contrato o los contratos que se han celebrado en virtud de la aplicación de este especial régimen de contratación. También se creó mediante el decreto 568 de 15 de abril de 2020 un impuesto solidario que deben pagar los contratistas, los empleados que devenguen más de 10 millones de pesos. Y unas modificaciones, unas reglas especiales para el programa de alimentación escolar, unas reglas especiales para los traslados presupuestales y también hay unas reglas especiales para la destinación de recursos de regalías. Yo quiero culminar allí, me he extendido un poco en esta oportunidad porque, digamos, creo yo que la gran cantidad de normas que se han expedido y las circunstancias lo ameritaban. Yo quiero pedirles que si tienen alguna duda me la hagan saber a través de mi correo electrónico, que es jorgepinorichi@yahoo.com. Yo les responderé durante este tiempo de aislamiento. Estaré dedicado a estar pendiente de si tienen alguna inquietud, y también si me escriben a este correo electrónico, yo les puedo enviar la presentación. Yo les agradezco mucho su atención y espero que estas consideraciones sirvan de las actividades públicas, en caso de servidores públicos, y también a los contratistas en la adecuada gestión de sus contratos.